El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29. El portal de la fraterna radio Pichincha Universal, Pichincha Comunicaciones, publicaba ayer: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, revisará el incumplimiento del gobierno ecuatoriano a medidas cautelares a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. La CIDH y representantes del gobierno del Ecuador mantendrán, decía ayer, una reunión telemática para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares. Este organismo emitió medidas cautelares a favor de Jorge Glass por su condición médica y por la alta vulnerabilidad que tendría su vida. ¿Qué pasó? ¿Hubo o no hubo esta audiencia y cuál fue el resultado? Le pregunto a Sofía Espín, ex asambleísta, que se contacta con nosotros, nos atiende de modo telemático y vamos a conversar con ella justamente sobre la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo le va, Sofía? Bienvenida, buenos días. Estimado Fabricio, buenos días, muchas gracias por esta entrevista y por permitirnos abordar este tema que para los militantes de la Revolución Ciudadana es importante. Gracias a usted por atendernos. ¿Hubo la audiencia? Sí, por supuesto, sí. El 24 de julio la CIDH solicitó una reunión bilateral con el gobierno nacional, luego solicita una reunión también con las defensas del vicepresidente Jorge Glass y luego una reunión entre las partes. El día de ayer efectivamente se da esta reunión, que se divide en tres momentos, en donde se da la reunión, en donde obviamente el gobierno hace su defensa. Recuerde que el 31 de diciembre del 2019 el vicepresidente recibe medidas cautelares de la CIDH, estas medidas no han sido cumplidas y entonces ahora la CIDH viene pues a preguntar si se han cumplido o no se han cumplido estas medidas cautelares. Obviamente la defensa del vicepresidente ha denunciado que estas medidas cautelares no fueron cumplidas y algo interesante que se pudo dar, que para nosotros es muy positivo, es que el vicepresidente pudo estar en la audiencia y también informó de primera mano lo que está viviendo, estimado Fabricio. ¿Cuáles son las medidas cautelares que había dispuesto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al Estado ecuatoriano en un primer momento? Sí, lo que había pedido la CIDH, recuerde usted que el vicepresidente había recibido varias amenazas de muerte. Lo que había emitido, la medida cautelar, era para la integridad personal y para la protección de la vida del vicepresidente. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno era sacarlo, moverlo de donde está recibiendo amenazas. Obviamente esto no fue cumplido por el gobierno nacional y lo que el gobierno nacional ofreció a la defensa y al vicepresidente es una hora más de patio. Estimado Fabricio, para los que nos miran, entiendan un poco lo que está pasando. El vicepresidente está en una celda de 2x2, 23 horas al día encerrado en esta celda. Por un tema de seguridad, él no puede tener contacto con ninguna otra persona privada de la libertad. O sea, está encerrado 23 horas al día y tiene una hora de patio libre. Lo que ofreció el gobierno en medio de la pandemia, porque ya para esta fecha había aparecido la pandemia, es ya no una hora de patio, sino 2 horas de patio. Es decir, en realidad lo que estaba haciendo era exponerlo más a contagio e inclusive a que su vida corra peligro. Entonces esto no tenía ningún sentido, estimado Fabricio. Lo que se buscaba, Sofía, es que sea trasladado a otro centro de privación de libertad. A un centro con menor hacinamiento. Por ejemplo, la cárcel 4, donde estuvo inicialmente. Por supuesto que sí, exactamente. O sea, se pidió que sea trasladado a la cárcel 4, esto fue negado. Recuerde usted que el vicepresidente de manera arbitraria es trasladado de la cárcel 4 a la Tacunga como retaliación por la salida del país del compañero Fernando Alvarado, sin ninguna motivación. Simple y llanamente lo trasladan. Él ya tiene 2 años en la cárcel 4, en una cárcel de alta peligrosidad, con un nivel de hacinamiento muy alto, donde ya han habido 4 personas fallecidas por COVID, donde incluso la misma autoridades de la cárcel aceptan que hay COVID en la cárcel de la Tacunga. Sin embargo, y tomando en consideración que el vicepresidente tiene una enfermedad que doy el nombre, que la pueden investigar, se llama espondilitis anquilosante, y es conocida por las autoridades como una enfermedad degenerativa y que ataca el sistema inmunológico. A pesar de esto, las autoridades del gobierno insisten en tenerlo en esta cárcel, estimado Fabricio. De todas maneras, incluso para clarificar y para entender,
la CIDH no es que dispone la libertad de Jorge Glass, quien está cumpliendo una sentencia penal condenatoria ejecutoriada desde diciembre del 2017, porque fue vinculado en el delito de asociación ilícita dentro de la trama de Odebrecht. Eso no dice la resolución de la CIDH, ¿verdad? Efectivamente, eso no es lo que dice. Lo que dice es que es el gobierno el que tiene que tomar medidas para proteger la integridad personal y proteger la vida del vicepresidente. Pero dado el caso de que después de 6 meses el gobierno no ha cumplido prácticamente ninguna medida, en la CIDH en este momento esperamos que haya una reunión y una resolución pronta. Esperamos que sea esto en una semana o 15 días, sí podría disponer ya una medida mucho más fuerte. Por ejemplo, efectivamente, que sea trasladado a la cárcel 4, que sea liberado o que, por ejemplo, también tenga un arresto domiciliario. Es decir, hay varias opciones que podría tomar la CIDH. Para nosotros, lo que ha ocurrido el día de ayer es muy importante. Primero, esta reunión fue solicitada por la misma CIDH y pudo conocer de primera mano las vulneraciones a las que estaba sometido el vicepresidente y esperamos pues, que haya una resolución positiva. Aquí, estimado Fabricio, recordemos que el vicepresidente, según las leyes, puede acogerse a la prelibertad. La verdad, él ya cumplió el 40% de la pena y la ley dice que cuando usted cumple el 40% de la pena puede acogerse a la prelibertad. Sin embargo, ya hace 2 meses la defensa del vicepresidente la solicitó y aún así esta no es aceptada todavía. Ahora, el tema también es que el vicepresidente Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass ha sido sentenciado, aunque no está ejecutoriada esa sentencia, pero ha sido sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016. Sí, pero efectivamente, como todavía eso no está en firme, no es una sentencia en firme, él, recuerde usted que además ganó el habeas corpus por caducidad de prisión preventiva en el caso Sobornos. Entonces, digamos, eso todavía no está vigente. Por lo tanto, él podría acogerse a la prelibertad tranquilamente. Ahora, estamos también por el otro lado el tema de la enfermedad que yo le decía. O sea, es una enfermedad degenerativa, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y todos sabemos lo que pasa cuando una persona tiene afectado su sistema inmunológico y, por ejemplo, te cae el coronavirus, ¿no es verdad? Recuerde usted también que la señora Michelle Bachelet solicitó a los gobiernos del mundo tomen control sobre el hacinamiento de las cárceles del país para que no haya un contagio tan alto en las cárceles del país. En el Ecuador se conoce que el hacinamiento es alrededor del 40%, estimado Fabricio. Eso aproximadamente es 36.600 presos de más en las cárceles y el gobierno lo que ha hecho es indultar a 66 personas. Ahora, 13.000 dije, ¿no? Sí. A ver, aquí viene una pregunta lógica, ¿no? Porque cuando el presidente Correa gobernaba durante los 10 años, hubo una crítica recurrente al funcionamiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y sobre todo al funcionamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, que es el organismo al que acude en este momento. ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque antes, y le digo con respeto, Sofía, para ustedes era mala la CIDH y hoy es el organismo al que acuden para denunciar este tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo entender esa posición, Sofía? Estimado Fabricio, antes de responderle, no sé si vi bien el dato. El total carcelario es 40.000 presos. De eso se considera que hay un 40% de hacinamiento, entre 35 y 40% de hacinamiento. Estamos hablando de 36.600 personas privadas de la libertad, por encima de lo que debería haber en las cárceles. Entonces, nos preocupa mucho que el gobierno nacional haya solamente liberado 66 personas. No sé si ahí está un poco correcto. más claro. Ahí me quedó clarísimo esa parte. Sobre la CIDH, bueno, ha habido una crítica del presidente Rafael Correa, eso no significa que nosotros no hayamos acogido muchas de las recomendaciones que hizo la CIDH, pero además, justamente analizando el punto que usted dice, la CIDH, digamos, podemos decir que la CIDH no es correísta, no ha sido afín al correísmo, que la misma CIDH reconozca medidas cautelares para el vicepresidente es algo notable, es decir, es algo que es real y que la CIDH considera como grave. Recuerde usted que cuando la CIDH viene pasando octubre, por las manifestaciones de octubre, la misma comisión es, de alguna manera, cuando entra a la cárcel de la Tacunda, fue mal recibida por la seguridad de la cárcel de la Tacunda, ¿verdad? Ellos mismos pudieron sentir la manera como el gobierno trata pues al vicepresidente Jorge Glass, y yo creo que todo esto ayudó para esas medidas cautelares. Entonces, para nosotros es un aliciente, digamos, tenemos esperanza, ¿no verdad?, en que las cosas cambien cuando tenemos a un vicepresidente
yo creo que maltratado con venganza política solamente por ser correísta. Sofía, usted decía en 15 días se podría conocer una nueva resolución de la CIDH, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Digamos, ¿cuál podría ser el alcance de esa resolución y si esa resolución debe ser de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano? Son de cumplimiento obligatorio. Ya estaba obligado el gobierno a acatar las medidas cautelares del 31 de diciembre del año pasado. No lo hizo. La CIDH podría insistir en esa medida y en otras medidas, que es lo que hemos pedido, que por favor se cumplan las medidas cautelares. Podría haber varias opciones, ¿verdad? Por ejemplo, traslado a la cárcel 4, liberación del vicepresidente, quizás con alguna medida cautelar, o también arresto domiciliario. Es decir, hay varias opciones que también la defensa de nosotros lo ha planteado. Ayer mismo la CIDH pudo ver de primera mano cómo los derechos del vicepresidente fueron vulnerados. Cuando el vicepresidente participa en en la conversación con la comisión, ¿no verdad? Con los comisionados que estaban delegados para esta reunión, la reunión era reservada, era confidencial y el gobierno no respetó eso y había gente que el vicepresidente manifestó que eran personas que él conocía, que eran parte de la seguridad, de la inteligencia del centro carcelario y estaban allí. O sea, la misma CIDH, tomándole fotos inclusive, la misma CIDH pudo verificar cómo se incumplen los derechos humanos del vicepresidente Jorge Glass. Ayer mismo hubieron llamados de atención ya por falta de comunicación del vicepresidente con su defensa ya por 4 meses, ¿no verdad? Vulnerando este derecho que tiene una persona privada de la libertad de conversar con su abogado, de estar en contacto con su abogado para preparar su defensa. También el gobierno nacional ya recibió un llamado de atención por esta falta de privacidad, ¿no verdad? Que continuamente se lo somete al vicepresidente, pero que también ayer ocurrió, tomándole fotos al vicepresidente cuando era una reunión reservada. Y una llamada de atención por la falta de minuciosidad en la atención que requiere el vicepresidente, que es una persona que tiene una enfermedad degenerativa. Correcto. Sofía, vamos a estar expectantes de lo que pase con la decisión de la CIDH respecto del tema de Jorge Glass. Quiero aprovechar la oportunidad que tengo para conversar con usted, porque la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarle fue antes de su destitución a su condición de legisladora por los hechos que fueron de dominio público. En diciembre pasado, y esto lo recogieron ampliamente los medios, la justicia dictó sobreseimiento para el caso suyo. Decía la nota en su momento de Diario El Telégrafo que el juez Iván Saquicela de la Corte Nacional emitió dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín y de Yadira Cadena, abogada del expresidente Correa. Saquicela había dejado sin efecto las medidas cautelares de orden personal y real dictadas en contra tanto de Sofía Espín cuanto de Yadira Cadena y dispuso el envío de los oficios. Se conoció luego de esta resolución, se conoció luego de que la fiscal del Estado emitiera dictamen abstentivo. Su caso finalmente fue al archivo. ¿Usted cómo tomó esa decisión adoptada en diciembre, primero? Y segundo, entiendo que no está en el país. ¿Ha pensado volver al país? Muchas gracias, Fabricio, por esta pregunta. Primero quiero agradecer públicamente que Radio Majestad y usted fue uno de los pocos medios de comunicación que me dieron la posibilidad de contar la verdad, de contar mi verdad, mi versión, que eso no ocurrió en los grandes medios de comunicación, así que yo valoro mucho eso. Efectivamente, el 6 de diciembre del año pasado, la fiscal emite un dictamen abstentivo, es decir, retira la acusación, ¿no? Entonces esto ratifica mi condición de inocencia, que yo siempre dije que visitar a una persona privada de la libertad y conversar con esta persona por un tiempo además muy corto de 15 minutos no constituía delito. Sin embargo, en ese momento, recuerde usted que muchas autoridades del Estado decidieron perseguirme, decidieron presionar a la justicia ecuatoriana para que me levante un proceso penal, y eso a la larga, después de un año, se ha caído, ¿verdad? Se cayó. Obviamente el juez aceptó este retiro del caso, me dio el sobreseimiento, ratificó mi inocencia y bueno, obviamente nos alegra que esto haya sido así. Nunca hice nada incorrecto, me destituyeron de la Asamblea Nacional de manera ilegal y de manera realmente bochornosa. Usted conoce todo lo que pasó en la Asamblea Nacional, cómo se vulneraron constantemente el debido proceso y mis derechos a la defensa. Yo no he vuelto, obviamente, porque recuerde usted que inmediatamente llegó la pandemia.
En enero ya teníamos grandes problemas sobre la pandemia, también aquí en México, y obviamente los aeropuertos del mundo se cerraron. Entonces estamos esperando que la situación un poco mejore para poder volver, estimado Fabricio. Es decir, ¿sí piensa volver al país, Sofía? Sí, claro que sí, claro que sí. Hemos sido declarados inocentes y podemos regresar. Todas las medidas cautelares han sido levantadas. ¿Y piensa o tiene en el radar ser candidata? Bueno, eso todavía no se está analizando al interior del movimiento al que pertenezco, la Revolución Ciudadana. Eso lo analizaremos en su momento, obviamente con las autoridades de nuestro movimiento, con el presidente Rafael Correa y con el buró. ¿Ha pensado dentro tal vez de su estrategia jurídica en demandar al Estado ecuatoriano? Es lo que corresponde, porque la injusticia que recibí no debe repetirse y no debe quedar en la impunidad. No es posible que porque un grupo de asambleístas tengan mayoría, además estos asambleístas que además justamente ahora están señalados por actos de corrupción, que porque tengan mayoría y que porque les caiga mal otro asambleísta pretendan destituir de esa manera asambleístas rompiendo la democracia, estimado Fabricio. Así que eso es lo que corresponde, lo haremos en su momento, tanto nacional, y obviamente estamos seguros que dentro del Ecuador en este momento no hay justicia. Tendremos que ir a las cortes internacionales. Usted dijo hace minutos que está en México. Usted está conjuntamente con otros de sus compañeros, como Gabriela Rivadeneira, como Carlos Viteri, como Soledad Buendía, como Luis Fernando Molina. Estamos cerca, digámoslo así, estamos cerca, sí. He tenido contacto con ellos por el COVID, también cada uno pues está con sus protecciones en sus casas. ¿Y ellos han pensado en volver o no? No he conversado con ellos. No podría dar una respuesta en ese sentido. Correcto. Sofía, gracias por el tiempo y por la gentileza. Un gusto haber conversado con usted. Que tenga un buen día. A usted, Fabricio. Muchas gracias. Gracias. A la ex asambleísta Sofía Espín, hablando sobre la situación del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, a propósito de la audiencia que se efectuó ayer en el seno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las medidas cautelares que hace 6 meses habían sido adoptadas por la CIDH y que, de acuerdo a Sofía Espín, no han sido cumplidas por el Estado ecuatoriano. En aproximadamente 15 días, decía nuestra invitada, se podría conocer justamente una decisión luego de la audiencia efectuada el día de ayer, en la que pues estuvieron presentes delegados del Estado ecuatoriano, así como también el propio ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple una pena de privación de libertad por el delito de asociación ilícita, esto desde diciembre del año 2017, vinculado a ese delito a la trama de Odebrecht. Y por cierto, en este último tramo, ¿no? Sofía Espín ha dicho que va a volver al país, no ha pensado en ser candidata todavía, y sí ha pensado en cambio en demandar al Estado ecuatoriano luego de la destitución de la que fue objeto en la Asamblea Nacional en el año 2018. Aquí en A Primera Hora, 7:46.